Bien, bienvenidos a nuestra última semana. Estamos prácticamente en la última lección también. Y el tema es la interpretación teológica que hacemos cuando hacemos hermenéutica o trabajos hermenéuticos. Fíjense bien, siguiente slide. Cuando hablamos de interpretación teológica, el proceso de análisis de un texto se ha completado y ahora sigue esa interpretación teológica. Puede decirse que el intérprete ha llegado al fin de su labor y que está en condiciones de fijar conclusiones exegéticas. Cuando usted hace entonces las propuestas hermenéuticas, una vez que ha terminado el trabajo, usted tiene que hablar de una teología, de la interpretación de lo que usted sacó y una aplicación. Y a eso nos referimos con interpretación teológica. Siguiente slide. Recordemos que la Biblia es el medio por el cual Dios se ha revelado a nosotros, es la manera por la cual Dios nos está hablando. Obviamente está Jesucristo en la naturaleza. Ese conjunto entonces que llamamos Biblia es un conjunto orgánico, constituye un todo coherente, cada una de sus partes, no hay discordancias ni contradicciones referente a lo que dice la escritura de ella misma y a lo que se dice de Dios. Una cosa es algún error ortográfico, algún error histórico, de tiempo, de nombres, pero cuando hablamos de inherencia, estamos hablando de no contradicciones entre ella misma, hablando de las Sagradas Escrituras, ni de lo que se dice de Dios. Siguiente slide. Entonces, se da el hecho de que algunos textos podrían ser interpretados según el método, de modo tal que el resultado de la exégesis pareciera el más plausible, pero que estuviera en conflicto con otros textos. Ojo, usted puede usar cualquiera de los métodos, método histórico crítico, método gramático histórico, método inductivo. Unos son más profundos que otros, pero en ninguno puede llegar a una contradicción entre los mismos textos, ni un conflicto. Ahí habría un problema. Siguiente slide. Si tomamos, por ejemplo, pasajes como Eclesiastés, los que se muestran ahí en la plantilla, no sería ilógico entonces sostener que la Biblia niega la supervivencia espiritual del hombre después de la muerte. Obviamente está hablando de ese elemento. Fíjense bien, tiene que tomar la doctrina no solo en pasajes, sino en todo lo que dice la escritura. Si consideramos aisladamente textos como Mateo, Marcos, Colosenses, que habla sobre Cristo, podríamos deducir que Él, Cristo, pese a su grandeza incomparable, no alcanza la naturaleza ni al rango de divinidad. Claro, porque como lo crucifican, si solo tomamos eso en cuenta, entonces tenemos que tomar el todo, o sea, la parte, pero el todo. Si miramos Hebreos, otro ejemplo, podríamos afirmar que cualquiera que haya aceptado el Evangelio de Jesucristo, luego se aparte del Señor, ya no tiene ninguna esperanza de la salvación, según ese texto. Fíjese bien, esto de la interpretación teológica hay que tener cuidado, porque cuando hacemos interpretación teológica y solo tomamos en cuenta un pasaje, posiblemente estemos errados. Tenemos que tomar en todo, el global. Slide 6. Si estudiamos Santiago, por ejemplo, y obviamos el resto del corpus doctrinal de la escritura, entonces podríamos entrar en un problema acerca de la justificación. Bueno, ¿es por la fe o es por las obras? ¿Necesitamos las dos o es solo por las obras? Ojo, el contexto nos ayuda, pero también si solo tomamos el pasaje aisladamente sin una interpretación teológica global de la doctrina, entonces podríamos entrar en herejía o algo erróneo, podríamos estar diciendo. Siguiente. En conclusión, el método es suficiente para suministrarnos, o sea, el método teológico de interpretación, algunos elementos esenciales de la revelación que solo se descubren mediante ¿qué? Una reflexión teológica, tomando en cuenta todo el conjunto doctrinal que nos expone las Sagradas Escrituras. Nota, en slide 8. La exégesis teológica es una exégesis que no se contenta meramente con extraer el significado verbal preciso del texto. La exégesis teológica se entiende más allá por descubrir una teología que nos informa acerca del texto. Van de la mano, pero nos ayudan. Y son útiles una de la otra. La exégesis entonces busca descubrir no meramente
lo que la antigua ley exigía, sino también lo que la teología expresada en la ley. No solo los abusos atacados por Amós, sino la teología que le indujo a condenarlos. Fíjense bien, no solamente las directrices dadas a Pablo o por Pablo a esta o aquella determinada iglesia, sino la teología que le impedía darla. Siguiente, todos los textos bíblicos, ya estoy en el slide 9, expresan teología en el sentido que todos están animados, aunque a veces indirectamente, por una preocupación teológica. Porque lo que nosotros hacemos es una interpretación teológica a la hora de hacer el trabajo hermenéutico. Hacer esto no constituye ninguna violación de los sanos principios exegéticos. A tratar de descubrir esa preocupación nuestra por hacer una correcta interpretación teológica. Más bien es la consumación de la tarea de la exégesis, la interpretación teológica. A eso tenemos que llegar. Obviamente es de los más difíciles de hacer. Slide 10. Es pues indispensable interpretar teniendo en cuenta que una perspectiva teológica de todas las sagradas escrituras. Por eso hay que leer libros de introducción a la Biblia, comentarios y etcétera, ¿no? La interpretación teológica es complemento de la gramática histórica, o sea, del método que más o menos hemos estado señalando, que incluye el método estudio bíblico inductivo. Entonces, digamos lo último, por eso hablamos de complemento de la interpretación teológica. Siguiente slide. Por eso, la interpretación de la Biblia no es tarea fácil, hermano. Si el intérprete no tiene debidamente estructurado en su mente las grandes doctrinas de la Escritura, posiblemente va a cometer un error a la hora de hacer la interpretación teológica después de hacer el trabajo hermenéutico. Algunos principios, ya estoy en el slide 12, principios básicos de una interpretación o al hacer interpretación teológica. Una labor tan importante y delicada como es la de determinar el sentido doctrinal de un texto no puede realizarse, hermano y hermana, a la ligera. Debe de tener su tiempo medido para este estudio. Debe extremarse en ella la aplicación de unos principios fundamentales como un correcto resultado. Primer principio, slide 13. El análisis lingüístico debe anteceder a la interpretación teológica. Si usted viene, agarra un texto y lee y empieza a hacer ya la interpretación teológica, pues es un error. Usted tiene que hacer el análisis lingüístico, textual, gramático, sintáctico, el griego, el hebreo utilizado, el análisis de palabras, la estructura del texto antes de decirme qué significa o antes de decirme la aplicación. Segundo principio. La interpretación teológica, estoy en el slide 14 ya. La interpretación teológica ha de efectuarse teniendo presente la estructura doctrinal de la Escritura. Insisto, nosotros tenemos que tener una idea ya de lo que dice todas las doctrinas teológicas que surgen de la Escritura. Lo que nos ofrece es el contenido de una revelación progresiva en la que sobresalen unos hechos y unas verdades que constituyen ¿qué? Su armazón, el armazón de la Escritura. Tercer principio, slide 15. La interpretación teológica ha de asumir tanto la unidad esencial de la Biblia como el carácter progresivo de esa revelación hacia nosotros. Como repetidas veces se ha señalado en varios lugares, una de las particularidades fundamentales de la Biblia, ¿cuál es? La unidad esencial de su contenido. Perfectamente compatible con ¿qué? Con la diversidad de sus libros y con un carácter progresivo de la revelación de la cual es depósito. Ya en Génesis existían núcleos doctrinales primarios, como 3.15, 2.3, acerca de la doctrina fundamental y la de salvación, que va desarrollándose en los libros posteriores para adquirir una dimensión de su plenitud en el Nuevo Testamento y sobre todo con la cruz. Es una revelación progresiva, la misma Escritura va revelándose progresivamente a través de todos sus libros. Tercer principio básico fundamental, la interpretación teológica ha de apoyarse
preferentemente en el texto del sentido literal. Y cuando hablamos del texto de sentido literal, es el significado del texto utilizando la lingüística, la gramática, la sintaxis, el contexto. Sabemos que hay palabras que hay que tomarlas en sentido literal y otras en sentido figurativo. La literalidad de la escritura significa la parte literal. Y la parte literal, o el sentido literal, tiene que ver con figuras de dicción, géneros y formas, análisis de figuras de dicción, la gramática, el griego, el hebreo, la sintaxis, la literalidad de una palabra, los sinónimos, pasajes paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la literatura en sí de las Sagradas Escrituras y las reglas. Lenguaje figurado o simbólico. Por ejemplo, quinta es las conclusiones, quinto principio, las conclusiones doctrinales deben basarse preferentemente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es la culminación del Antiguo. El Nuevo Testamento es entendible a la luz de algunos elementos del Antiguo, y todo el Antiguo es entendible para nosotros a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, cuando estudiemos el Antiguo Testamento, definitivamente tenemos que ir al Nuevo Testamento para calzar todos esos principios. Es una regla bien importante, una de las más difíciles, pero hay que hacerlo. La interpretación, ya estoy en el slide 18. La interpretación teológica no debe rebasar los límites de la revelación ya escrita. O sea, como nos dicen, algo nuevo, algo nuevo nos ha revelado. Hemos de recordar que la escritura no arroja suficiente luz sobre algunas de nuestras mayores interrogantes, si hay extraterrestres, si hay vida allá más allá, etcétera, etcétera, cosas como eso. Entonces fíjense bien, escasos e insuficientes son los datos relativos al origen del mal, por ejemplo, a la caída de las huestes satánicas, a la medida cuantitativa y cualitativa de los sufrimientos de Cristo en la cruz, el descenso a los infiernos de Hel. Demuestra que Jesús en su humanidad desconocía el día y la hora que habían cumplido todas estas predicciones, según texto de Marcos 13:32. Entonces, a veces nosotros queremos darle una interpretación que pretende rebasar los límites de la revelación ya dada, y muchas veces inventamos, y a veces hay que tener cuidado con lo que decimos. Para finalizar entonces, el intérprete, esta última lección, el intérprete, en virtud de su lealtad a la palabra de Dios, debe atenerse equilibradamente a aquello que tiene sólida base en la revelación. Es por eso anotar lo que dice el Deuteronomio sobre esto. 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Ya esta es interpretación teológica que estamos haciendo. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. No busquemos interpretación donde no lo hay, ni revelación donde no lo hay. Conclusión entonces, última plantilla. El buen intérprete de las escrituras ha de ser un buen teólogo. Su teología sistemática ha de mantenerse constantemente abierta y supeditada a la orientación de una teología elaborada sobre las bases de rigurosos trabajos exegéticos. La teología nos ayuda a hacer exégesis y la exégesis a corregir nuestra teología. Bien, hemos llegado entonces, estamos en la plantilla 21, al final de la clase 1 de esta semana y al final prácticamente del curso. El objetivo fundamental del curso es darle herramientas extras de la clase de método de estudio bíblico inductivo para que usted pueda hacer trabajos de hermenéutica utilizando algunas reglas. Lea todas las lecturas, haga todas las asignaciones, lea todas estas presentaciones, escúchelas. Y en la semana 6 hay un ejemplo básico de interpretación, un trabajo hermenéutico. Estúdielo, sígalo al pie de la letra para que pueda presentar su trabajo final. En esta semana no hay exámenes. Lo que tiene que hacer es un trabajo hermenéutico final. Vea las instrucciones, estudie bien el ejemplo de esta semana y algunos elementos que en el transcurso de todo el curso hemos dicho. Gracias por su atención.
Felicitamos a todos los que han llegado hasta acá y los esperamos en un próximo curso del Seminario Teológico de Santidad. Bendiciones.